Mencionaste el caso del Líbano, que una vez más es uno de los principales problemas. Supongo que mañana van a hablar del Líbano. Van a hablar mucho del Líbano, porque por un lado vemos que Estados Unidos reconoce, al firmar el memorando de entendimiento, la soberanía del Líbano. Pero por otro lado, vemos que están reuniendo al gobierno libanés y a los israelíes para firmar un acuerdo que legitima la ocupación israelí del Líbano. Y si miramos lo que ha pasado entre Israel y el Líbano y las repercusiones de ese acuerdo, vimos que el presidente del Parlamento libanés salió a decir que no van a aplicar ninguna línea ni ningún punto de ese acuerdo entre ambas partes. En cuanto a la aplicación del acuerdo, ¿cómo ves que eso podría llevarse a cabo legalmente en el Líbano? ¿Es posible que el gobierno lo imponga a la sociedad, al pueblo libanés? ¿O tendría que haber algún tipo de ratificación en el Parlamento? Según el periódico Al-Nahar, que es un diario cristiano, contrario a Hezbollah y muy cercano al gobierno y a los estadounidenses, dice que en realidad los chiíes en Líbano representan el 31,6%, seguidos por los suníes y después los cristianos. Si la mayoría de los chiíes, parte de los cristianos y los drusos están en contra de este acuerdo, porque el líder druso, Walid Jumblat, dijo que está en contra, y además hay varios partidos cristianos, como el de Suleiman Frangieh, y otros grupos que también se han manifestado en contra. Entonces, no hay manera de que el gobierno pueda imponerlo a la población. El ejército libanés ha dicho, no voy a enfrentarme al pueblo, ni voy a convertirme en la policía de los israelíes, porque en realidad el acuerdo marco es una humillación para el ejército libanés. Eso pone al ejército libanés bajo el control de los estadounidenses, el único amigo de Israel. Eso fue lo que dijo el vicepresidente Vance. Y los israelíes, en el proceso de verificar cómo deben desmantelar las armas de Hezbollah, se aseguran de que no haya depósitos, y además se les da la posibilidad y el derecho de ir a comprobar en persona que no existen armas. ¿Cómo pueden verificarlo en persona? Pues la única manera de comprobar que el sur del Líbano está libre de armas es ir puerta por puerta. Así que los habitantes del sur del Líbano tendrían que aceptar una delegación militar del ejército libanés, de los estadounidenses y de los israelíes llamando a sus puertas. ¿Eso es viable? En segundo lugar, el marco no menciona en absoluto una retirada, ni en el memorando de entendimiento, ni en el acuerdo de seguridad anexo, que hasta ahora no se ha hecho público. Por tanto, no habla de retirada. No habla de cuáles son las obligaciones de Israel, y dice que Israel seguirá siendo una zona de contención. Esto es lo que Benjamín nos dijo, que se mantendría y que ningún libanés podrá volver a su casa. Estamos hablando de unas 60 aldeas, más o menos 55,000 personas, que van a quedarse sin hogar porque el presidente del Líbano aceptó firmar este acuerdo. Ahora bien, él no tiene derecho legal a firmar un acuerdo así, y ha violado la ley, porque el Código Penal, no la Constitución, el Código Penal, que el presidente juró respetar el día que fue nombrado, junto con la Constitución, lo prohíbe. El Código Penal número 27.375 considera a Israel como un enemigo. Y además, esta cláusula debe pasar al Consejo de Ministros para ser aprobada. Ahora bien, como el Líbano no ha aplicado el acuerdo de Taif, los cristianos tienen el 50% de los escaños, aunque no representan ese 50%. En cambio, los musulmanes del país superan el 65%, y entre ellos están los chiíes, los suníes y los drusos. Por eso es muy difícil decir que la votación en el Consejo de Ministros fue democrática, porque en realidad solo están representados con 4 ministros, y eso no llega ni a un tercio de lo que realmente representan en el país. Así que, en el Líbano, nunca ha sido una democracia, ha funcionado por consenso,
Todas las religiones, las personas que representan a las distintas confesiones y al poder en el país, se reúnen, llegan a acuerdos y deciden avanzar en algo sin imponérselo a los demás. Bueno, el presidente Joseph Raúl fue nombrado por los estadounidenses para esta tarea en concreto. Y lo que el presidente libanés está diciendo hoy es: estoy utilizando al ejército israelí para amenazar a Hezbollah con que se desarme. De lo contrario, el ejército israelí seguirá atacando a Hezbollah, pero también atacará a los chiíes del sur del Líbano, destruyendo sus casas, a menos que Hezbollah se desarme. Así que en realidad, la amenaza ahora viene del propio presidente libanés, que está advirtiendo a la comunidad chií del sur del Líbano que usará al ejército israelí contra ellos, o que ejercerá presión sobre Hezbollah para que entregue las armas. Eso no va a pasar, porque los chiíes del sur del Líbano, del Valle de la Bekaa y del suburbio de Beirut entendieron en noviembre que todo el país les estaba pidiendo que se fueran, a Irak, a Irán o a Yemen, y que ya no se quedaran allí, porque Hezbollah había perdido. Esa fue la narrativa durante muchos meses. Y la razón por la que el gobierno libanés adoptó muchas posturas y leyes en contra de Hezbollah fue porque se creía, incluso en Israel, que Hezbollah estaba acabado. Por eso el ejército israelí entró en el sur del Líbano, pensando que debía conquistarlo y ocuparlo, ya que el ejército libanés había desmantelado los almacenes de Hezbollah al sur del río Litani en febrero de 2026. Entonces, Hezbollah tuvo que regresar a toda prisa para defender muchas posiciones y frenar el avance israelí. El primer punto, Elijah, del acuerdo. No sé si el documento del acuerdo se llegó a publicar, pero hay una especie de texto que varias fuentes han difundido sobre los puntos, las cláusulas de ese acuerdo. Este es el primer punto. Dice básicamente que Israel permanecerá en la parte sur del Líbano mientras Hezbollah no sea desarmado. Así que ese es el primer punto. Todo lo que ves, la ayuda militar, están hablando de la ayuda militar de Estados Unidos al Líbano. ¿Qué significa eso para el Líbano? ¿Tiene algún sentido? Excelente pregunta. Excelente pregunta. De hecho, el enviado estadounidense, Thomas Barak, explicó en qué consiste la ayuda de Estados Unidos al ejército libanés. Dijo: estamos armando al ejército libanés para que luche contra su propio pueblo. Esas fueron sus palabras. Están en YouTube, en Google, se pueden encontrar. También dijo: no estamos armando al ejército libanés para que luche contra Israel. Lo estamos armando para que luche contra su propio pueblo. Así que las armas que recibe el ejército libanés son armas ligeras, útiles para combates urbanos, pero no para enfrentarse a fuerte ocupación. Y cuando el ejército libanés fue al sur del Líbano, al sur del río Litani, para aplicar la resolución 1701 después de noviembre de 2024, los israelíes ordenaron al ejército libanés que no se permitieran tanques, ni artillería pesada, ni armas que el ejército israelí considerara un peligro para Israel en esa zona. Así que es el ejército israelí quien decide qué tipo de armas puede tener el ejército libanés en el sur del Líbano, una zona que en teoría está bajo el control del gobierno libanés como parte de su propio territorio. Y cuando dicen que hay otro punto aún más humillante, se refieren a que van a vetar a cualquier oficial del ejército libanés que, según ellos, no obedezca para aplicar el memorando de entendimiento o una retirada de paz, o que muestre alguna simpatía hacia Hezbollah. Ahora puedo decirte que debido a la distribución sectaria en Líbano, hay cristianos que apoyan a las fuerzas libanesas, que son pro-israelíes, pro-estadounidenses y pro-saudíes. También hay drusos que respaldan a su propio líder. Hay suníes que apoyan a Arabia Saudí y algunos a los Emiratos, y un pequeño número a Turquía. Y hay chiíes que están con Hezbollah y con Amal.
Así funciona toda la estructura libanesa. Si miras el ejército, todos los ministerios, verás que el ministro pertenece a una religión y el director general a otra. Hay una distribución de cargos y puestos entre todas las confesiones. Si ahora quieren empezar a señalar a los chiíes dentro del ejército libanés, ¿por qué lo hacen? Porque ya han hecho un estudio dentro del propio ejército y han descubierto que aproximadamente el 27% son chiíes. Y esa es información que yo he recibido desde Líbano. Por eso, para ellos es fácil decir, bueno, vale, todavía tenemos alrededor del 70%, y al final estos acabarán sometiéndose a lo que queremos, y excluimos por completo a los chiíes. Pero ¿a dónde van a ir entonces? Van a ir a la zona donde están los chiíes, porque Hezbolá no tiene una soberanía arraigada en la zona cristiana, ni en la drusa, ni en la mayoritariamente suní. La tiene entre los suyos, entre los chiíes. Así que, ¿te imaginas a un grupo de miembros del ejército libanés hostiles? Y hay muchos que son hostiles a Hezbolá y a su comunidad, llamando a cada puerta y registrando las casas porque quieren aplicar el memorando de entendimiento. Esa es la mejor receta para un desastre. Sí, el otro punto, Liga, es la forma en que el gobierno libanés acordó con Estados Unidos comprometerse conjuntamente a asfixiar económicamente a cualquier grupo vinculado a los actos de resistencia a la resistencia. En esencia, están de acuerdo con Estados Unidos en ir contra Hezbolá. ¿Es así? Bueno, no solo Hezbolá, cualquiera que no esté de acuerdo. Los Marada, del área cristiana en el norte del Líbano, no están de acuerdo con este memorando de entendimiento ni con la paz con Israel. Hay varios grupos suníes como Jamá Islamiyah y otros que tampoco lo aceptan. Y están los drusos, que también se oponen. Pero lo más serio y peligroso son dos cosas. Primero, que ningún dinero puede llegar al Líbano para reconstruir el país sin la aprobación del gobierno libanés. Y segundo, aún más grave, que el presidente libanés puede pedir el apoyo de fuerzas árabes o internacionales para venir e implementar el memorando. Eso, si me permite, requiere un poco más de atención, pero lo dejo a su criterio para debatirlo. ¿Te refieres al memorando de entendimiento entre Israel y Líbano? Sí. Vel, ¿Quieres que te lo explique? sí, adelante. Vale, si miramos la historia del Líbano, en 1958, el presidente Camille Chamoun llamó a los marines. Fueron 14,000 marines los que intervinieron en el Líbano solo para que él pudiera tener un segundo mandato. En 1976, el presidente Frangieh, el expresidente Chamoun y otra persona, Pierre Gemayel, Pierre Gemayel, pidieron la intervención de los sirios en el Líbano. En 1976. En 1982, Bashir Gemayel pidió la intervención de los israelíes en el Líbano. Y ahora, Joseph Aoun dice, bueno, tengo derecho a pedir ayuda a quien quiera. Eso coincide con lo que Donald Trump nos dijo cuando Siria estaba lista para ir al Líbano y eliminar a Hezbolá. Así que tenemos a un presidente libanés que quiere pedir el apoyo de las naciones árabes, porque no creo que ninguno de los países del Consejo de Cooperación del Golfo se atreva a entrar en el Líbano y luchar cuando pueden pagar a otros para que lo hagan. Si dejamos fuera a esos países árabes, ni Irak ni Jordania están haciéndolo. El único que se ofrece aquí, con un resentimiento contra Hezbolá, es Siria. Pero Siria ya entregó el control de las armas de Hezbolá durante la guerra entre 2011 y 2023 o 24. Así que saben perfectamente lo que significa enfrentarse a Hezbolá. Ahora bien, tengo que ver si Turquía estará contenta con recibir unos cuantos motores de Estados Unidos para soltar a los sirios y abrir otro frente avanzando hacia el Líbano, con el presidente libanés pidiendo que una fuerza extranjera entre en el país.
Pero parece que el presidente libanés no aprendió la lección. Al pedir fuerzas extranjeras, no veo a los estadounidenses desembarcando en el Líbano. Ya lo hicieron en 1983 y 241 soldados y oficiales regresaron en bolsas negras. No creo que vuelvan a hacerlo. Así que pedirles a los israelíes que hagan el trabajo no son tan tontos. Llevan intentando derrotar a Hezbollah desde hace unos 120 días. Lo único que han conseguido es controlar 600 kilómetros cuadrados del Líbano. Y estamos hablando de 5 divisiones, 70.000 soldados equipados, fuerza aérea con artillería, helicópteros, drones, todo. Y aún así fracasaron. Así que lo que quieren es un ejército suicida que entre allí. Y creo que, si pensamos en los combatientes extranjeros del Ministerio de Defensa sirio, con ese propósito, podría ser una opción algún día, si Turquía se ve presionada por Estados Unidos y está satisfecha con lo que ha recibido para permitir que Siria intervenga. Pero eso no es lo importante. Lo realmente importante es la cláusula en sí, en el memorando de entendimiento, que el presidente del Líbano se permitió incluir en contra de la misma gente a la que debería representar. Cuando Hablan de ayuda militar y de esas cosas. Todo está relacionado. Por cierto, el otro tema es el dinero para la reconstrucción del Líbano, que dicen que depende totalmente del desarme de Hezbollah. Una vez más, todo, absolutamente todo, gira en torno a esa idea. Hay que desarmar a Hezbollah. Si vas contra los actos de resistencia, entonces recibirás esto, recibirás aquello. Pero cuando se trata del fondo de reconstrucción o del dinero que viene de los países del Golfo, eso también depende de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto es dominante Estados Unidos en ese asunto? Los países del Golfo nunca pagarán ni un céntimo sin la aprobación de Estados Unidos. Esto se remonta a cuando el príncipe Bandar, jefe de la inteligencia saudí, dijo: pagamos $2.000 millones a Al-Qaeda y a los talibanes porque así nos lo indicó Estados Unidos. Qatar pagó dinero a Hamas a petición de Benjamin Netanyahu en 2018. Con la aprobación y la solicitud de Estados Unidos, los países del Golfo no entregan dinero sin el visto bueno completo de Washington. Y en este memorando de entendimiento, junto con los israelíes, Estados Unidos está diciendo a los ciudadanos libaneses: seguiréis sin hogar a menos que nosotros lo aprobemos. Y cuando hablamos de verificación, eso es aún más grave. Porque, ¿cómo se verifica algo así? Es exactamente la misma terminología, el mismo guión que los israelíes sacan siempre. 1992, 1993, los acuerdos de Oslo. Hasta hoy, los israelíes todavía no han verificado si los palestinos de Cisjordania representan o no una amenaza para la seguridad nacional de Israel. Y por eso, de aquel 22% del territorio palestino en Cisjordania, hoy queda menos del 9%. Y aún dicen que necesitan verificar. Creo que lo harán cuando todos los palestinos sean expulsados hacia Jordania o hacia cualquier otro país. Y entonces, cuando ya no queden palestinos en Cisjordania, será cuando los israelíes puedan verificar. Están planeando hacer lo mismo en el sur del Líbano, porque escuchamos a Benjamin Netanyahu y a su gobierno decir: no nos retiraremos de la zona de seguridad. Y aquí es donde Irán dice: no me importa vuestro acuerdo con el Líbano, no es asunto mío. Tengo el párrafo 1, no combates en el Líbano. Y los estadounidenses han violado ese punto porque siguen combatiendo allí. Los israelíes continúan matando a libaneses, han matado a 7 en 2 días y siguen destruyendo casas. Y luego, el otro punto del párrafo 1 es la soberanía total del territorio libanés. Por eso el memorando de entendimiento en el Líbano y el que hay entre los estadounidenses y los iraníes nunca funcionarán.